Hola amigos, pues hoy vamos a hablar de la característica de la eternidad de Dios y su relación con el tiempo. Entonces, este es uno de los temas más difíciles de comentar porque pues los seres humanos, nuestra mente está limitada porque pues somos seres de barro. O sea, si tú ves la molécula de la sangre al centro, está hecha de hierro, que hierro pues es un material que está en la tierra, ¿no? Entonces, esa condición de que estamos hechos de, viviendo en el planeta Tierra, condiciona nuestra percepción del tiempo y por lo tanto si hablamos de temas de lo infinito, de lo eterno, pues nos va a costar muchísimo trabajo entenderlo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio de inteligencia y de reflexión. Entonces, el tiempo, pues tú lo puedes platicar con alguien que sabe de filosofía o con algún físico y lo que te va a decir es que pues el tiempo es aquello que se mide por un reloj, ¿no? O sea, las manecillas es algo en lo que todos estamos prácticamente de acuerdo y utilizamos como base para hacer la medición del tiempo el paso de los días, ¿no? O sea, desde tiempos muy antiguos, dice el ser humano, pues el sol sale del horizonte, hace un recorrido por el firmamento y luego se pone en el otro lado, ¿no? Entonces ahí es donde decimos pasó un día y luego pues viene la noche que dura una cantidad de horas determinadas, que nosotros ya las tenemos así divididas y decimos pasa la noche y entonces así es como más o menos los seres humanos hemos medido el tiempo y luego un acuerdo, un acuerdo digamos de la humanidad de que un día es nuestra medida del paso del tiempo, ¿no? Y luego también tenemos este otro elemento que vemos el paso de las estaciones, ¿no? Entonces podemos determinar cuando hay veces, cuando el día y la noche duran exactamente lo mismo y eso nos ayuda a decir es un equinoccio, ¿no? Es un equinoccio porque el día y la noche duran lo mismo y luego tenemos solsticios donde la noche dura más que el día y viceversa. Entonces nos dimos cuenta los seres humanos, no sé si rápidamente, pero que había un patrón, ¿no? Y entonces ahí es donde se determinó que ese patrón ocurría cada 365 días aproximadamente y entonces ahí es donde decimos pues es un año, ¿no? Entonces si se fijan, cuando hablas con un físico o con un filósofo, pues sí te va a poder decir que el tiempo es algo que es medido por un reloj o por un calendario, pero ¿cuál es su verdadera naturaleza o por qué es así el tiempo? Esa es una pregunta que todavía en el siglo XXI es difícil de contestar, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, que el tiempo, como medida de cambio, nos sirve para medir movimiento, ¿no? Entonces, tuvimos, digamos, el privilegio de que un ser humano como Albert Einstein haya nacido y se haya planteado estas preguntas. Y la manera en la que él se lo planteó fue, bueno, pues vamos pensando en aquello que es el límite de lo físico para ver qué es lo que ocurre ahí, ¿no? O sea, él tuvo ese tino de pensar en la luz. La luz, pues es una situación, es un fenómeno de la naturaleza que nosotros conocemos como el espectro electromagnético. Y pues nosotros, el espectro pues son ondas, ¿no? Son ondas de energía. Y hay un espectro que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos y hay uno que si vibra a ondulaciones más pequeñas o más amplias ya no lo alcanzamos a ver con nuestros ojos, pero el espectro, o sea, la luz es más amplia que lo que nosotros alcanzamos a ver, pero tiene una peculiaridad que su velocidad es de alrededor de 300.000 kilómetros por segundo y es el límite, o sea, a la luz ya no se le puede acelerar más. Un carro sí lo puedes acelerar, pero si estuviéramos montados en un carro, hipotéticamente, de luz, por ejemplo, si tú arrojas una pelota dentro del carro, si el carro va a 20 kilómetros por hora y tú arrojas la pelota, entonces esa pelota va a viajar a la velocidad del carro más la fuerza que tú le pusiste a la pelota. Pero si viajáramos a la velocidad de la luz, ya no hay nada que pueda acelerar la luz. Ese es el límite de la velocidad de las cosas, ¿no? Entonces, Einstein, pues a lo mejor no tenía los instrumentos que tenemos en la actualidad, pero se imaginó qué pasaría
si las personas se pudieran en su imaginación montar sobre un haz de luz, ¿qué pasaría con el tiempo, no? Y se dio cuenta que pues el tiempo no existe por lo mismo, por lo que les estoy diciendo, que ya no se puede acelerar más. Entonces ese hallazgo lo llevó luego a determinar que no es que la Tierra o las cosas estén flotando en el éter, sino que lo que nosotros conocemos como espacio en realidad es una estructura matemática. Entonces él las de cuenta ponía como si fuera una sábana, ¿no? O así es como lo explican en las secundarias y en la preparatoria y en las universidades, y los cuerpos están, digamos, flotando sobre esta sábana o sobre esta estructura matemática y alteran la estructura matemática, ¿no? Y así es como, si buscas en internet, así hay ilustraciones que te muestran así. Entonces, esta alteración obviamente la hacen ellos en sábanas de 2 dimensiones para que la mente humana pueda comprenderlas mejor, pero la alteración de la sábana pues no nada más es en 2 dimensiones, es también en 3 dimensiones, no nada más es hacia abajo, sino que está, digamos, el espacio-tiempo está curveado y definido por la masa de los cuerpos, que puede ser, no necesariamente es el tamaño, sino la densidad de lo que contienen esta masa de materia, y el movimiento también altera la, digamos, esta curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los seres humanos, o los que nosotros conocemos, que somos alrededor de 7,000 millones, pues todos vivimos dentro de este cuerpo, ¿no? Excepto los que están a lo mejor flotando en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Entonces, todos vivimos aquí y estamos afectados por la curvatura del espacio-tiempo de la Tierra. Entonces, la Tierra a su vez pues está haciendo un recorrido alrededor del Sol y a su vez está rotando, y a su vez el sistema solar está viajando por la galaxia en una parte de la espiral, y luego a su vez la galaxia está haciendo un recorrido en una estructura todavía más grande de galaxias, y luego todo el universo se está expandiendo, ¿no? Entonces, este tipo de velocidades es la que, sumadas, todas las que les platiqué, son las que determinan nuestra percepción de los humanos acerca del tiempo. Eso es lo que está tratando de decir Albert Einstein, que el tiempo es relativo a la velocidad y a la masa en la que tú te estás desplazando por el universo. Entonces, esa es como una forma más expandida de platicar acerca del tiempo. Ya no nada más es esta noción de que el pasado es lo que está en mi memoria, el presente es lo que estoy experimentando en este momento con mis sentidos, y el futuro es lo que está por ocurrir y en lo cual tengo expectativas, sino que el tiempo es algo un poco más complejo, ¿no? Entonces, no sé, estudiarlo, de pensar en el espacio-tiempo como esta estructura matemática, pues también nos ayuda a comprender un poco mejor a Dios, ¿no? Porque significa entonces que Dios no es un ser que está fuera de la estructura del espacio-tiempo, que Él creó esa estructura para su creación, y entonces Él al mismo tiempo ve toda la estructura y la ve desde todos sus ángulos. Por eso nosotros que estamos aquí en la Tierra, sometidos al ritmo de la velocidad del tiempo de la Tierra, pues nosotros percibimos, o sea, nosotros quizá nos cueste trabajo entender que Dios es eterno y que el tiempo a Él no lo afecta, ¿no? Entonces, para Él, por ejemplo, mientras ve al mismo tiempo, Él es presente al mismo tiempo que Adán, es presente al mismo tiempo que Isaac, que Abraham, que Isaac, que Jacob, es al mismo tiempo presente que Pablo, ¿no? O al mismo tiempo presente que mientras él estaba siendo hombre, mientras que para nosotros es hace 2000 años, él es siempre presente en todos estos momentos, ¿no? En el momento en el que yo estoy grabando este video, en el momento en el que tú lo estás viendo. Entonces, eso es un poco difícil de comprender, que para él esta estructura del espacio-tiempo no le afecta. Él es presente tanto en la Tierra, que está en un cierto lugar de la estructura, como en la parte más lejana del universo, o como en otra galaxia. O sea, todos los confines de todo lo creado, Él es presente en todas ellas. O sea,
Esto quiere decir que Él no tiene que viajar, no tiene que hacer un recorrido, sino que Él lo examina todo y está todo en sus manos, ¿no? Entonces, mientras que para nosotros el tiempo pasa. Y justo eso es lo que decía Einstein, que si, por ejemplo, tú te montaras en este haz de luz, el tiempo no pasaría. Entonces, esta noción de que si fuéramos a la velocidad de la luz, el tiempo no tendría sentido como nosotros lo conocemos, es lo que nos da una ventanita de lo que significa la eternidad, ¿no? Entonces, otra forma en la que nosotros desde la antigüedad comprendemos el tema del infinito o de la eternidad, pues son con los números, ¿no? Que tratamos de contar el número más grande, 1, 10, 100, 1000, 1 millón, 1 billón, 1 trillón, quintillón, y nos damos cuenta que es un cuento de nunca acabar, básicamente, ¿no? Entonces, ahí esa es otra forma en la que podríamos ver que no hay un final y entonces decimos es infinito, ¿no? Y podríamos alcanzar a tocar un poco lo que significa la eternidad de Dios. Es como mirar a un abismo sin fondo, es como pensar en el número pi, ¿no? El de 3.1416 y no tiene final ese número, ¿no? Entonces Dios los conoce todos, pero es como una forma en la que nosotros los humanos podemos tocar un poco ese número. Y luego, pues esto, ¿no? Lo que les trataba de decir, que pues el tiempo para nosotros depende entonces de la masa que es de la Tierra en donde vivimos y de la velocidad a la que la Tierra se está desplazando. Pero para Dios, pues eso no es nada de lo que le afecta. Finalmente Él lo creó, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es la implicación de esto? Pues que, por ejemplo, cuando estamos platicando con una persona y te dice es que Dios no existe, pues las cosas que existen son las que están dentro de esta estructura que les decía del espacio-tiempo, ¿sí? Porque eran cosas que no estaban, y la palabra existir pues tiene estas dos componentes, que uno es ex, que es salir, y existir, que es sustancia o algo que se sostiene, ¿no? Entonces Dios no es algo que estaba oculto y se hizo y apareció, ¿no? No es alguien sino que Él siempre es, ¿no? Cuando Él se reveló frente a Moisés decía, yo soy el que yo soy. Entonces lo mismo, esa palabra pues no le aplica a Dios, pero pues tampoco no nos vamos a poner a discutir con una persona ni a hacerla sentir mal porque no utiliza bien el lenguaje, sino que a lo mejor pues simplemente sabemos lo que quiere decirnos, que Dios no es real, pero bueno, pues esa discusión ya llevaría a otro nivel, que es lo que estoy tratando de explicarles, que el hecho de que nuestro cerebro nos cueste trabajo entender estas cosas como las del tiempo, pues no anulan la realidad de Dios, ¿no? Entonces, también otra cosa que implica este tema de la eternidad es que a veces pensamos en Dios equivocadamente, ¿no? Decimos, bueno, pues para que entonces Él sea presente en todo el espacio-tiempo, pues tendría que ser una nube, ¿no? O tendría que ser como algo impersonal que simplemente creó las cosas y se fue a fumar unos cigarrillos, pero no, lo que nos explica las escrituras es que Él es siempre presente y que nosotros los seres humanos, aunque estamos hechos de barro, pues estamos hechos a su imagen y semejanza. No es que Dios se parezca a un humano, sino que los humanos nos parecemos a Dios. Y eso también nos ayuda a entender que Él está sentado en su trono poderoso, maravilloso, que Él no cambia, que aunque de repente nosotros veamos muchos cambios en la tierra, que haya volcanes o sismos o terremotos y las montañas se caigan y los mares cambien, su amor no va a cambiar, su amor permanece para siempre, su misericordia es la misma. De hecho, lo que entendemos es si de las eras, ¿no? Esta era del hombre se acaba, nosotros nos prometió un espacio en nuevos cielos y nueva tierra, y Él va a seguir siendo el mismo, es el mismo que nosotros conocemos, es el mismo que vamos a ver cuando estemos allá con Él después de la muerte, de este mundo físico, ¿no? De la destrucción de este cosmos. Entonces, se me hace muy bonito y muy interesante. La otra implicación de que Él es siempre presente, pues es que sus promesas se van a cumplir y su palabra se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, saber eso también pues es sorprendente y nos puede alegrar, porque si nosotros decidimos servir a aquel que es fuerte, poderoso, eterno
y que sabemos que es victorioso por lo que mostró en sus revelaciones en diferentes momentos de la historia del ser humano, incluido la de Daniel o la de Juan, pues sabemos entonces que él va a salir vencedor de cualquier momento, ¿no? De cualquier situación que nos parezca difícil. Y pues bueno, eso era lo que les quería transmitir, lo hice aquí dentro de un baño, se me hace muy interesante mientras me rasuraba y bueno, pues espero que te resulte valioso. Muchas gracias.